Hola, hola, muy buenas noches. La sesión más de nuestro diplomado en Pedagogía y Docencia para no licenciados. Eh, para el día de hoy, nuestra penúltima sesión. Nuestra penúltima sesión. Mañana viernes es nuestra última sesión y obviamente felicitar a todos los que han llegado juiciosos todos los días asistiendo a clases y que podemos decir que llegamos a este punto de haber asistido puntualmente a esta cita todos los días de lunes a viernes 6 a 9. Vamos a avanzar en nuestro módulo número 2. Yo creería que casi lograríamos hacer el cierre. Voy a revisar aquí de forma rápida para ver si alcanzamos. No. Tenemos una última actividad el día de hoy. Tenemos una última actividad para el día de hoy. Bueno, entonces, como siempre, darles la bienvenida a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica para propiciar estos espacios de formación, en los que eh, puede tener la oportunidad de acceder a su certificación a través de un aporte voluntario. Este aporte voluntario también es, eh, digamos, una excelente forma de que se mantengan la, las salas de Zoom de todos ustedes se beneficien de lo que sucede en estas salas. Entonces, aquellos que simplemente requieren su titulación, su certificación, perdón, pues perfecto. Todos aquellos que no se van a certificar, que efectivamente sí hacen uso de estos espacios para actualizar su formación. Entonces, felicitarlos por eso. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Quiero que antes de avanzar aquí, esta fue la actividad que realizamos el día de ayer. Entonces, por el chat, ya después que pasó, el día de hoy ya pasó la bruma de ayer, cosas, ya fue, navegó, ya pensó en otro asunto. Quiero saber, ya después que se puso en práctica la actividad del día de ayer, que ya transitamos el día en la cabecita de la planeación, de la estructura que estuvimos abordando, ¿qué tan sencillos les pareció mecanizar momentos de la clase y lo que se hace en cada uno de ellos? Quiero que por lo menos unas 10 personas me escriban en el chat si realmente interiorizaron ese tema del plan de clases, de la planeación como tal, de lo que se hace en... Déjenme ahí el mensajito en el chat
para ver qué tanto todavía no veo ni un mensajito en ese chat. Dos mensajitos, a ver. Muy útil y primordial la planeación de la clase. Sí, pero yo quiero saber es qué tan digerible fue la clase. O sea, sienten que sí lo van a poder hacer en algún momento, de pronto con un poco de esfuerzo, con un poco de, eh, con un poco de estudio, pero qué tan digerible fue. ¿Qué tan digerible fue? Fue muy fácil, fue muy difícil. Me vi la grabación. Se me complicó un poco cuando la hice de manera independiente, debido a que debía ser bien estructurada, pero sí me siento capaz de realizarlo. Es cuestión de analizar exactamente y llevar a cabo los temas que se le van a impartir a los estudiantes. Excelente. Bueno, ya es una sola, es una sola opinión, pero me deja un poco más tranquila. Bueno, otra breve introducción, un breve repaso hacia de pronto, ¿cómo podríamos decirle? Un recuento de la planeación desde otra perspectiva para que también la podamos tener en cuenta y ahí sí seguir con lo que tenemos proyectado para el día de hoy. Te felicito, profe Nancy. Claro, profe Marta, con niños más pequeños el asunto se complejiza por todo el cuidado que hay que tener, la forma de direccionar las actividades, eh, desconectarlas un poco de lo cognitivo para que lo cognitivo se trabaje de manera indirecta a través de lo motriz y lo sensorial. Es complejo, claro, requiere un poco más de creatividad a la forma de planear. Excelente, profe Elkin, me alegro mucho. Ay, ve, eso sí me agrada. Bueno, entonces vamos a observar este pequeño video explicativo para retroalimentar. Listo. Entonces, eso ahí como para cerrar ese proceso que estuvimos realizando ayer para retroalimentarlo y volver a entrar en materia. Bien, entonces, vamos a poner a cargar esto por acá porque estoy compartiendo datos y se nos apaga el teléfono y nos quedamos sin wifi. Bueno, carga. Ahora vamos a avanzar con estas de acá.
¿Recuerdan cuando hablamos de pedagogías emergentes, cierto? Y decíamos que las pedagogías emergentes nos permiten utilizar la tecnología conectada o desconectada, y nos permiten hacer uso de las diferentes metodologías, modelos, corrientes pedagógicas existentes que se consideran eh, clásicas y que en ese proceso de hibridación, en ese híbrido pedagógico que creamos, podemos propiciar clases más dinámicas, más interactivas, más atractivas, que despierten mayoritariamente el interés, eh, y que conectemos al muchacho con su realidad, independientemente del grado en el que está, porque hablamos incluso hasta de la educación superior. Hasta incluso un muchacho de 17 años que llega a la universidad requiere poner los pies sobre la tierra y para eso necesita una educación contextualizada y que aparte apunte a las necesidades que tiene el medio en el que se desempeña. En ese orden de ideas, vamos a hablar el día de hoy de algunas estrategias o metodologías activas, como se les conoce, que nos pueden ayudar a que esas clases adopten todo esto que acabamos de mencionar, que se vuelvan todo esto que acabamos de decir. Entonces, vamos a empezar con uno de los más conocidos y con uno de las metodologías activas que a mí más me encanta, que es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, aunque suena algo complicado, porque cuando nos hablan de proyecto inmediatamente nos imaginamos la tesis de la universidad y temblamos de miedo porque no nos gusta la investigación. Pero aquí hay un factor por aportar y es que el docente que no es investigador no sería un profesor, sino solamente un prof, hasta la mitad. Docente que no es investigador es prof. Y el docente que no es lector también es prof. No podemos tener un profesor completo si ese profesor es perezoso para la investigación y es perezoso para la lectura. No los estoy regañando, les estoy dando un punto de vista que no es ni siquiera un punto de vista, que es una acotación que es relevante tener en cuenta porque la práctica docente requiere de investigación y requiere de investigación y requiere de lectura. Entonces, son dos cositas a las que no podemos hacerle oído sordo ni hacerles los de la vista gorda. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, pese a que suena una cosa así, qué miedo hay que tenerle, no lo es. No es más que usted se busque por allí en internet la estructura de un proyecto educativo, un proyecto pedagógico, eh, y que lo empalme con sus temáticas de clase, propiciando solucionar una situación problemática del contexto. Y también es muy familiar esto con el aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que de pronto el aprendizaje basado en proyectos puede tener una mayor extensión y por lo tanto un mayor impacto y siempre debe ser en torno a una situación real, o sea, a solucionar una situación real. Mientras que el aprendizaje basado en problemas también puede abordar casos hipotéticos y que pueden ser a menor escala. Entonces, ¿cuál es la intención del aprendizaje basado en proyectos? Diseñar proyectos de investigación o, ojo, actividades prácticas secuenciales que vayan una de la mano con la otra, que requieran la aplicación de conocimientos y de habilidades para resolver problemas del mundo real. Entonces, el señor conocimiento y el señor habilidad
juntos propician aprendizaje significativo, ¿sí? Juntos propician aprendizaje experiencial y eso propicia conexión con el estudiante, conexión de parte del estudiante con el tema y que las clases sean más mayoritariamente valoradas. Listo, entonces esa serie de actividades direccionadas hacia el cumplimiento de objetivos que vayan de la mano es algo que en el aula de clases surte mucho efecto. Les voy a plantear, bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero yo les voy a plantear una de las formas en las que yo he utilizado esta metodología. Primero que todo, para el profesor que es curioso, esto surge de la nada. O bueno, me pasa a mí regularmente, ¿no? Me surgen las ideas por el simple hecho de estar respirando en el salón de clase y evidenciar una situación. O a veces los mismos estudiantes con sus posturas críticas también te hacen evidenciar situaciones del contexto que tú puedes resolver mediante actividades elementales que se pueden desarrollar en clase. Entonces, el año antepasado, con grado quinto de primaria, un día estábamos dando una clase de Cátedra de la Paz. Ellos le llamaban a esa asignatura en el colegio, le llamaban Reflecting. Entonces estábamos abordando Cátedra de la Paz y el currículo o el pensum de Cátedra de la Paz en esa institución estaba un poco fusionado con temáticas que tenían que ver con la parte socioafectiva del individuo y con la interacción y responsabilidades sociales. Entonces, un tema de clase, un día llegó un tema de clase que era mi responsabilidad social como ciudadano, mi responsabilidad social y ambiental como ciudadano. Entonces yo les decía que como individuos no podíamos ser ajenos a que todo lo que nosotros hagamos en el entorno en el que nos desempeñamos afecta de forma directa o indirecta tanto a otra persona como al medio en el que estamos habitando. Y ellos en su propio entendimiento, ha dicho un niño, profe, eso es como todos los compañeritos en el descanso, que siempre echan las basuras revueltas en las canecas y además no les importa que ya las canecas estén muy llenas, ellos siguen echando basura y se empieza a caer la basura al piso y eso se ve feo, porque el patio del colegio siempre se considera un espacio limpio. Ellos no pueden simplemente terminarse su merienda, esperar que suene el timbre y cuando suban a su salón echan la caneca, echan la basura en la caneca de los pasillos para que la basura del patio no se riegue. Y todo el mundo apoyó, sí, profe, eso se ve feo, eso ahí se llena de mosca, se chorrean los yogures, los vasitos de pony, eso se arma ahí un mosquero que no sé qué. Bueno, ha dicho una niña, profe, y esas canecas están justo al frente de la puerta que da a la salida del colegio. Llegan los papás y ven eso ahí y van a creer que nosotros que tenemos el patio como unos locos. Efectivamente, ellos tenían una problemática identificada. Entonces, yo vi la oportunidad de resolver esa problemática y de al mismo tiempo afianzar los conocimientos que esa clase tenía como propósito, que ellos entendieran cuál es la responsabilidad social y ambiental que tienen con ellos mismos y para con la sociedad y el medio en el que habitan. Entonces empezamos a construir un proyecto, pero yo dije, no vamos a construirlo que todas las asignaturas en las que yo tengo participación, o sea, las que dirijo yo, tengan influencia en el proyecto. Así que ellos daban una asignatura que se llama comprensión lectora, en la que también, además de aprender a comprender textos, hacen creación literaria y redactan textos.
Entonces dije, bueno, ¿cómo vinculamos comprensión lectora? Acción del documento, del proyecto. ¿Cómo vinculamos ciencias naturales? A través del manejo correcto de residuos sólidos y el reciclaje. ¿Cómo vinculamos ciencias sociales? A través de la contaminación y el calentamiento global. ¿Cómo vinculamos arte? A través de la creación de material visual que generara impacto y concienciación en la institución, en la comunidad educativa. Y bueno, así vinculamos muchas asignaturas al proyecto. Entonces, colaborativamente íbamos redactando el documento en clase mediante tareas que se le dejaban a ellos en sus asignaturas. Por ejemplo, en ciencias naturales tuvieron que averiguar qué era cómo era el correcto manejo de los residuos sólidos, cómo se clasificaban las basuras, qué canecas habían según el código de color actual vigente, qué se hacía con las basuras que se recolectaban y que eran recicladas, dónde habían centros de acopio, si lo compraban, si no lo compraban, qué tipo de material se compraba, qué tipo de plástico no era comercializable o reciclable. Averiguar también qué hacían los camiones recolectores de basura con los desechos que no eran aprovechables, a dónde los llevaban, qué tanto impacto eso generaba, cómo podíamos disminuir nuestra huella en el planeta a través de una alimentación más balanceada, mayor conciencia en las compras, un límite de consumo para no entrar en ese ciclo de consumo que termina por afectar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y apoyar la contaminación. Entonces, así como esas actividades, se direccionaron actividades desde cada asignatura sin interrumpir las clases. O sea, ellos realizaban sus actividades o se llevaban sus tareas para la casa de investigación el día de la clase. O sea, se hizo un cronograma de trabajo en el que tal día esa clase estaba direccionada a tal cosa. Y cuando ya fuimos avanzando en el proceso, se crearon unas carteleras y se hizo una campaña de concientización en la institución, se crearon comités, grupos de trabajo y se creó lo que se le llamaba la patrulla ambiental o patrulla ecológica. Entonces ellos se llamaban ecovigías y usaban una carnetización, cada quien compró su cosito de carnet, se lo poníamos acá y yo les imprimí unas tarjeticas que los carnetizaban como patrulla, como la patrulla ecológica de la institución. Los dejaba salir 5 o 10 minutos antes al descanso para que alcanzaran a merendar antes de que el resto de los estudiantes salieran al descanso. Y ellos hacían patrullaje en los puntos ecológicos, o sea, en las canecas. Cuando un niño iba a botar la basura y metía la basura en la cesta que no correspondía, ellos inmediatamente le daban la instrucción de dónde correspondía botar ese residuo, ¿sí? Y en cada punto ecológico se dispusieron carteleras artísticas muy bonitas, hechas con material reciclado, para que los chicos también tuvieran una guía. Y cada salón de clases se le donó una ecocaneca, una caneca ecológica hecha con cestas recicladas, cajas o pimpinas plásticas y bien decorada, bonitas, con checas, con botella, con papel y demás. Toda esta serie de actividades se desarrolló en un periodo de unos 2 a 3 meses aproximadamente. Cuando ya terminamos la parte teórica, los ejes temáticos que correspondían a cada actividad, los chicos por decisión propia dijeron, no, profe, nosotros queremos seguir con el patrullaje ecológico hasta que se acabe el año. Y efectivamente siguieron con su patrullaje ecológico con el mismo horario que se les asignó para el trabajo del proyecto en clase, que dio resultado todo el año. Aprendieron lo que debían aprender, impactó positivamente a la comunidad educativa y se desarrollaron las clases a partir de una metodología distinta a las clases catedráticas de pizarrón. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos tiene la intención de poder hacer este tipo de cosas.
sea de manera directa con la asignatura, sea de manera transversal e interdisciplinar. Usted puede incluso trabajar en apoyo con otras asignaturas que usted no dirige, siempre y cuando tengan la iniciativa de sentarse media hora, 40 minutos, una hora, a planificar un cronograma de actividades que pueda converger con algunos ejes temáticos de la asignatura. La flexibilización del currículo también permite que, aunque el tema que yo voy a dar no esté programado para el segundo o tercer periodo, sino para el cuarto, yo del cuarto periodo lo voy a movilizar para el segundo para que podamos desarrollar el proyecto y el del segundo lo movilizo para el cuarto y así todo el mundo contento. El proyecto que tenemos en pantalla dice: los estudiantes de ciencias sociales podrán investigar y diseñar un proyecto sobre los efectos del cambio climático en su comunidad. Esto implicaría investigar datos climáticos, entrevistar aspectos locales y proponer soluciones prácticas para mitigar los impactos del cambio climático. Bueno, ese es otro ejemplo. Nuestro aprendizaje basado en proyectos, nuestro video explicativo. El aprendizaje basado en investigación es la estrategia en donde más se requiere investigar. El ABP es más sencillo, aunque más extenso por la programación que se le requiere hacer claramente al cronograma de trabajo. En esa estrategia me basé yo para realizar mis proyectos finales en las prácticas profesionales de la universidad. Excelente. Very good. A retroalimentar con un videito y avanzamos con otra metodología. Listo. Continuamos con la proyección. Vamos a ampliar un poco las características, algunas de las características del aprendizaje basado en proyectos a través de este breve esquema, igual que ya se retroalimentó un poco con el video. En el aprendizaje basado en proyectos, el creador del conocimiento es el estudiante, aunque porque es quien regularmente se motiva para que identifique situaciones del contexto que hay que resolver y a partir de su creatividad, entonces, del trabajo colaborativo y de las propuestas que realice con su grupo, se aborde dicha situación a resolver. Entonces, es quien direcciona el proyecto, el docente lo orienta, pero el estudiante es dueño como tal y tiene cierto grado de autonomía sobre lo que se está haciendo. Capacidad de, como dice el punto número 3, resolver, capacidad de plantear, de investigar, de interpretar datos y de resolver la situación. Lo otro es que favorece el aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo, que es una metodología flexible e interdisciplinar que se puede abordar desde cualquier asignatura o integrar cualquier cantidad de asignaturas después que el grupo de docentes sea creativo y proyecte una buena orientación. Nace de los conocimientos previos de la motivación del estudiante por cambiar una realidad inmediata y de la significatividad. Y la ventaja más grande es que trabaja, además de contenidos, competencias. Es decir, que el estudiante va a estar desarrollando de manera directa una o varias habilidades al tiempo enfocadas en una actividad específica o área de labor específica. Que a la larga esto es lo que le va a servir para su vida adulta. Por aquí tenemos este pequeño formato que tiene una serie de preguntas. Acá se los voy a mostrar en blanco. En cada ítem o en cada espacio, recuadro, tiene una serie de preguntas que al usted llenarlas, digamos que tendría de forma sencilla y esquematizada un plan de clase basado en aprendizaje basado en proyectos con una extensión de temporalidad que usted decida, porque al ser proyectos, lo que se van a gestionar requiere de una ejecución de actividades
más amplia y por lo tanto la temporalidad es mayor a la de un plan de clase que normalmente dura una semana, 15 días, máximo un mes. Un proyecto te puede durar eso, máximo un mes o 2 meses, un trimestre, 2 bimestres, un cuatrimestre, un semestre. Ya ahí sí va a decidirlo el cronograma de actividades que se planteen para el proyecto. Pero con este Canvita es bastante sencillo de organizar si de pronto no tenemos mucha experiencia en el momento. Entonces, este proyecto que está acá es el que se plantea en el ejemplo acerca de los temas del cambio climático y demás. Competencias claves a desarrollar, las habilidades investigativas, el trabajo en equipo y la resolución de problemas y la comunicación. Producto final, una campaña de concienciación y acción comunitaria sobre el cambio climático que incluiría el informe de investigación, las propuestas de acción, los materiales de concienciación y la realización de un evento comunitario. Se van a utilizar recursos humanos y locativos, económicos y tecnológicos, herramientas TIC como computadores, videobeam, software de diseño, micrófonos y parlantes. Se realizarán tareas como investigación en línea, investigación de campo, entrevistas y experimentos. Se trabajará desde el entorno físico en el estándar relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Los métodos de evaluación serían la calidad de la investigación, la participación en las actividades del proyecto, la presentación de los resultados del proyecto y la reflexión sobre el impacto del cambio climático en el entorno social. La difusión sería a través de un evento comunitario y los estudiantes para trabajar estarían agrupados en equipos de 5 en donde cada estudiante va a desempeñar un rol acorde a la tarea específica que se le ha asignado. Obviamente, cuando nosotros trabajamos en equipo, para propiciar ese aprendizaje colaborativo como consecuencia del aprendizaje basado en proyectos, el tema del agrupamiento de los estudiantes es manejable porque no siempre nos van a salir la subdivisión de los equipos de la forma en la que queremos. Así que tenga eso muy presente. Bueno, aprendizaje cooperativo o colaborativo tiene como finalidad organizar actividades de forma grupal en grupos pequeños, donde los estudiantes trabajen juntos para lograr objetivos comunes, fomentando el trabajo en equipo, la colaboración y el intercambio de ideas. Tenemos un ejemplo. En un curso de matemáticas, los estudiantes trabajan en grupos pequeños para resolver problemas complejos de geometría. Cada miembro del grupo asume un rol específico. Estos roles tienen que ver mucho con las habilidades que ya nosotros previamente hemos identificado en nuestros estudiantes. Entonces, vamos a tener un líder, que es esa persona que tiene capacidad de motivación, de comunicación, que es mediador, que es inspirador y que sabe hacer de todo un poquito también, ¿no? Para poder guiar. Vamos a tener un investigador, que es la persona que se encarga de indagar la información, de sintetizarla, de organizarla de manera que los demás la puedan entender. Vamos a tener también un verificador que revise y contrasta esa actividad para verificar que no hayamos cometido errores. Vamos a tener, bueno, ahí nos dice etcétera, pero también se puede tener, por ejemplo, después del investigador, verificador y el líder, se puede tener un orador, se puede tener un relator o redactor y se puede tener una persona encargada de la parte creativa, un creativo en el grupo, que es el que se encarga de los esquemas, de las estructuras, de las imágenes, de todo lo que lleva regla, color, tijera y pegamento. Porque es cierto que hay personas para cada tipo de tarea. Hay personas para cada tipo de tarea. Usted a mí no me pida que yo me meta a la cocina a hacer algo porque soy traste. Yo lo hago, pero soy traste. Y
Por el contrario, me puede pedir que me siente en una computadora y que le investigue lo que usted quiera, que lo voy a hacer. Eso no tiene una relación directa, o sea, no hay un contraste entre la capacidad de una persona de investigar y la capacidad de una persona de desempeñarse en una cocina, pero es un ejemplo de las habilidades que yo poseo y las que no poseo. Por ejemplo, usted no me pida a mí que yo le juegue un partido de fútbol porque muy probablemente me trastabilló corriendo, ¿sí? Y yo jugué de niña bastante y corrí y estoy coordinada y sé saltar cuerda y pero al momento de coordinar, correr con la patada, con parar el balón, con hacer gambeta, con no sé qué, mi cerebro es el que se descoordina y ahí yo hago un arroz con mango, ¿verdad? Entonces me tiene que poner a hacer una sola tarea en cuanto a ese tipo de cosas porque no va a obtener resultados. Mientras que hay personas que son súper habilidosas con un balón en los pies. Entonces, al César lo que es del César, al pan pan y al vino vino. Cada puerca en su corral, como decía mi abuela. Listo. Ese aprendizaje colaborativo propicia que los estudiantes puedan trabajar juntos para encontrar soluciones al reto que se les está proponiendo, a la actividad que se les está proponiendo, y eso también les da herramientas para que aprendan a ser personas más pacientes, capacidad de concentración, responsables, comunicación asertiva, tolerantes, responsables en el sentido de que cuando sobre mis hombros hay una responsabilidad de el beneficio de otra persona, ¿sí? No de manera conchuda, sino que esa persona confía en mis habilidades porque ya puso sus habilidades a mi servicio y ahora me toca a mí responder ese tipo de situaciones. Cargador. Listo. Del mismo modo, ojo, vaya tomando apunte porque su próxima actividad es pulir su plan de clase e identificar si sus actividades están direccionadas desde alguna de estas estrategias sin querer queriendo, o sea, usted las implementó, las propuso, pero no sabía que eso se llamaba así. Eso, subirle al brillo esto, porque yo casi no, anda, eso fue lo que se me olvidó decirle al médico. Bueno, listo, aprendizaje colaborativo. Vamos a proyectar también un video para este aprendizaje colaborativo. Ya está bueno. Okidoki, fuerte lluvia. Tranquila, profe. Your ladies. Tenemos las clases grabadas. Bueno, continuamos con la proyección. Aprendizaje basado en juegos. Este también particularmente me gusta mucho porque suele ser una metodología activa que es muy apetecida por los estudiantes, es muy bien recibida. Entonces, cualquier clase que tenga vinculado a su proceso una actividad lúdica, ya de por sí va a ser un éxito. Va a ser un éxito rotundo porque a los estudiantes les gusta mucho que se planteen actividades eh, en los que ellos se vean involucrados, se vea involucrada la competitividad, sana competencia, se vea involucrada
sus habilidades, en donde ellos puedan poner sus habilidades físicas a prueba, también sus habilidades cognitivas, que tanto saben de algo. Eso para ellos es mejor dicho. Y obviamente la interacción con el otro, porque pueden trabajar con sus equipos, con los equipos con los que más cómodos se sientan. O en dado caso que lo que queramos sea propiciar que interactúen más con otros con los que casi no tienen contacto, también se pueden organizar de manera arbitraria no, intencional los grupos de trabajo. Entonces, ¿cuál es la intención del aprendizaje basado en juegos? Utilizar juegos educativos como cuestionarios, juegos de roles o actividades de simulación para hacer que el aprendizaje sea más interactivo, divertido y memorable. El ejemplo que tenemos por aquí, para enseñar vocabulario en inglés, se podría crear un juego de mesa, miren, que dice crear, o sea que no necesariamente tengo que buscar un juego que ya exista o no necesariamente lo voy a crear, sino que puedo utilizar uno que exista y lo puedo adaptar. Entonces, se podría crear un juego de mesa donde los estudiantes avanzan por el tablero respondiendo preguntas o realizando acciones relacionadas con las palabras aprendidas. El objetivo es llegar a la meta mientras se repasan o refuerzan los términos. Por ejemplo, en inglés suele ser muy familiar el reto de Spelling Bee, que es deletreo, ¿sí? El Spelling Bee, que es una actividad de deletreo, es maravillosa y ellos se sienten atraídos por este tipo de actividades. Por ejemplo, en educación física se suelen utilizar mucho los circuitos con cierto tipo de premio castigo, modelación de la conducta también, pero también hay chicos que suelen ser muy atraídos por estas actividades. En arte vinculamos mucho la competitividad no, la competición, creo que se le llama, porque se confunde con el tema de competencia desde las habilidades a desarrollar para el desarrollo de una actividad. Entonces, medir las habilidades de uno u otro estudiante, habilidades artísticas, obviamente, para lo pictórico, para la danza, para el teatro, premiar al grupo que mejor lo haga, premiar al estudiante que mejor técnica pictórica aplique, etcétera. Pero más allá de hacerlo de pronto de manera fragmentada por asignatura, es primero que todo pensar en el tema que yo voy a desarrollar y a partir de ese tema entonces buscar con qué juego puedo yo empalmar ese tema para que se pueda desarrollar la clase mediante el juego, un rato, obviamente no toda la clase, pero mediante el juego para que se propicie un aprendizaje significativo. Entonces, en matemáticas, cuando mis chicos de tercer grado estaban practicando las tablas, yo les llevé una serie de fichitas, tomé una cartulina normal, escribí todos los resultados de multiplicaciones, los que se repetían los escribí una sola vez, laminé por cara y respaldo con papel contact esas fichitas, las recorté y las metí en una canastica. Y en esa misma canastica mezclamos, porque ese proyecto lo hicimos con el profe de mate, mezclamos las multiplicaciones desde la del 2 hasta la del 12. Sí, desde la del 2 hasta la del 12. Entonces el estudiante metía la mano, sacaba una ficha y tenía 3 segundos para responder. Si en 3 segundos no respondía, tenía una próxima oportunidad, o sea, tenía tres vidas, en total 3 oportunidades, como quien dice, que se da en cualquier tipo de juego. Y a partir de ahí también se utilizaba eso como estrategia evaluativa. Entonces, las primeras 2 o 3 veces se hacían de práctica y ya luego se sometía una de las veces a evaluación. Eso genera un poco más como de miedito para ellos y también los conecta con
el hecho de no me puedo equivocar, ¿no? Aunque estén jugando, ellos sienten que se están jugando la vida. Entonces, eso para el aprendizaje basado en juegos. Yo les expliqué el otro día que también habíamos hecho adaptado el adivina qué para personajes ilustres de la independencia. Eh, la profe de inglés también lo adaptó para vocabulario de cuando estaban viendo the fruits, the vegetables, the fast food, eh, cuando estaban viendo part of house, partes de la casa, cuando estaban viendo My Family, para daily routine. Bueno, para un montón de temas de inglés se adaptó también ese adivina qué. Ese juego a mí me encanta demasiado. Y bueno, ya vienen juegos prefabricados, como quien dice, que también se pueden utilizar. Hay uno que se llama Megamente, hay uno que es muy similar a Preguntados. Yo incluso llegué a utilizar Preguntados en la pandemia. Uno ponía la ruletica y salía la pregunta. em, y yo lo que hacía era que le daba la oportunidad de responder al primero que prendiera la cámara. Todo el mundo apagaba la cámara, yo los ponía en panorámica, girábamos la ruleta, salía la pregunta y el primero que activaba la cámara, yo estaba pendiente y decía fulanito, y ese era el que respondía a la pregunta y íbamos acumulando puntos. Kahoot también fue un recurso que utilicé muchísimo en la pandemia. Esa plataforma es brutalísima para trabajar todo lo que son cuestionarios y quizzes interactivos. EducaPlay también la utilicé muchísimo. Eh, Life Worksheets también la utilicé muchísimo. E incluso la clase de informática le vinculé un juego de mecanografía con una plataforma que se llama Typing Club. Es más, se la recomiendo. Si usted no sabe digitar como yo he mejorado muchísimo con Typing Club. No es rápido, no es ágil escribiendo correctamente, ¿no? Porque uno puyadito escribe rápido, pero mecanográficamente se le dificulta a uno. Y Typing Club es súper interactivo, te va enseñando cómo se mueven los deditos con ejercicios y cada cierta cantidad de ejercicios te da un juego en el que tienes que utilizar los ejercicios para ganar los juegos. Les voy a compartir los enlaces. Los enlaces y ahorita que terminemos acá, yo tengo un banco de recursos que compartimos en un diplomado que dimos hace mucho rato que creo que se llamaba como Estrategias Digitales para la Docencia, algo así. Bueno, a mí me quedó un paquetico ahí de un banco de recursos que se los voy a compartir así de chévere, al gratín también. Fue un montón de páginas web que yo fui recolectando con el tiempo, con mi experiencia y también indagando mucho TikTok, Instagram, los profes que son influencers recomiendan muchas páginas. Ahorita con el tema de las IA también. Muchas de ellas son pagas, pero hasta la versión, la parte gratuita de esa app paga, pues le puedes sacar provecho en algún momento. Entonces me recuerdan y yo les envío el documento con todo el banco de recursos. Vamos a retroalimentar el aprendizaje basado en juegos. La cosa se me perdió. Bueno, un apéndice de este aprendizaje basado en juegos, antes de que se me olvide comentárselos, es la gamificación, ¿no? Lo que conocemos como gamificación, que es vincular la tecnología al aprendizaje basado en juegos.
mediante juegos interactivos, pero ya estos sí son en línea. Hay algunos profes que han creado aplicaciones, hay algunos profes que eh, no crean aplicaciones, pero sí se apoyan de cierta cantidad de plataformas que hay online y que les favorece muchísimo. No encuentro el enlace aquí en el... Ah, ya lo encontré, lo aquí. Voy a unificar todos estos enlaces. Mm. Ay, no me acordaba que este es el enlace largo. Les voy a compartir el enlace largo, el video largo por el grupo, porque esto es una entrevista de las que hace la Fundación de BBVA, que son muy buenas. Si tienen la oportunidad de entrar luego al canal, ahí hay entrevistas a una serie de personas que tienen bastante por aportar, no solamente en la docencia, sino en otro tipo de procesos. Ahí se los compartí. Esa es la versión larga porque tendría la versión corta aquí, pero no está. Ellos siempre sacan una versión corta y una versión larga. No, no encuentro la versión corta definitivamente. Mm. Ay, no, y ese video de Ina Marín es divino, porque aparte ella se especializa en eso. Ella se especializa de hecho tiene una conferencia que se llama El juego no es cosa de niños. Me llamo Inma Marín. Mm, Se me perdió el enlace, este no es. Bueno, ahí les dejé la versión larga. Ojo que se la vean, profes, porque a partir de allí pueden también sacarle provecho a la parte del juego y la gamificación. Voy a compartir entonces, porque no tengo la versión corta. ¿Por dónde se puede ver? Por YouTube. Por YouTube. Es una conferencia de Ina Marín de la fundación esta de Aprendamos Todos de BBVA. Ellos han llevado a un montón de profesionales de la educación a sus conferencias por el mundo entero. Y Ina Marín es una de los personajes, digamos, ilustres, de las eminencias en, eh, en la parte de la gamificación y de tomarse en serio. O sea, así se llama la conferencia, una de las conferencias que ella tiene que es más populares, el juego no es cosa de niños.
Ahí les dejé el enlace en el chat de WhatsApp, en el grupo. Se los voy a dejar por aquí. No lo vamos a proyectar porque es muy largo, obviamente. Esa es la conferencia completa. Creía que tenía el corto, pero no tengo el corto. Tengo esa versión larga. Tengo esa versión larga. Bueno, continúo compartiendo pantalla. Características del aprendizaje basado en juegos. Es interactivo. La motivación es intrínseca, o sea, por sí solo un juego motiva al grupo. Así sea que él sea el muchacho más aburrido, el más sentado en la silla, el menos empático con los demás, por el simple hecho de que sea un juego, motiva al grupo. Ahora, a esta motivación intrínseca hay que tenerle, digamos, un rigor académico y hacerle un seguimiento y hacerle énfasis al estudiante que vamos a jugar, pero con la intención de aprender, porque a veces eso se nos sale de las manos y se nos suele convertir en un foco de desorden. Entonces también saber manejar esa situación allí. Retroalimentación inmediata. Por obvias razones, después de ejecutar cualquier juego de manera natural y de manera inmediata, siempre hay que ajustar o aclarar cositas que vayan surgiendo en el camino. Presenta niveles y desafíos progresivos. Esto propicia el hecho de que los chicos se tomen en serio los retos y desafíos que trae el juego por sí solo y que también se le vaya dando un nivel de complejidad al conocimiento que se expone a través de los juegos. Colaboración y competencia. Colaboración porque regularmente los juegos casi siempre, y sobre todo en las instituciones donde hay población muy grande, requiere que se trabaje en grupos de trabajo y que se fomenta la sana competencia, haciendo énfasis siempre en que eh, perder es ganar, de que nadie va a ser perdedor, de que todo va a ser aprendizaje, de que no es con la intención de que nadie se sienta mal, ni se resienta, ni se ponga a llorar porque quedó al último. Es con la intención de evaluarnos, a ver qué tipo de habilidades tenemos y cuáles hay que mejorar, que todos somos buenos, que esto es simplemente para divertirnos y aprender un poco, ¿sí? Porque eso también lleva a diferentes emociones de acuerdo a el tipo de personalidad que tienen nuestros chicos, porque hay chicos que son muy sensibles, hay otros que, bueno, están atravesando problemas de personalidad, que no son muy seguros de sí mismos. Entonces, hay actividades que en vez de ayudarlos y apoyarlos, lo que realmente hacen es hacerlos sentir un poco peor de lo que ya se sienten. Entonces, para ahí también hay que tener un poco de tacto en ese aspecto. Y nos brindan la posibilidad de hacer personalización y seguimiento del progreso. Por ejemplo, si tomamos un juego, voy a tomar un ejemplo de una colega de la institución. Ella, para trabajar vocabulario y algunos aspectos elementales del inglés, ella utiliza la aplicación de Duolingo. Entonces, lo que hace es que les asigna a los chicos una serie de niveles de Duolingo que ellos tienen que superar semanalmente y luego se los evalúa con un speaking, o con un writing. Y la forma de evidenciar que ellos están haciendo los niveles de Duolingo es obviamente que respondan cuando ella les pregunta, pero ellos además deben tomarle captura de pantalla al celular y pegar esa imagen en el cuaderno como tarea, ¿sí? Entonces, eso permite que ella vaya haciendo un seguimiento del proceso que van llevando sus estudiantes con una aplicación que es gratuita, que la puede descargar todo el mundo, hasta incluso yo he utilizado Duolingo en, en diferentes tiempos. Me acuerdo ahí en esos días en los que andaba practicando por todo lado para mi examen del Oxford Placement.
de la maestría, hasta yo andaba metida en Duolingo. Bueno, seguimos. Tenemos aula invertida o flipped classroom. Esta es una ventaja en algunos casos y una desventaja en muchos otros. Vamos a ver de qué se trata. El aula invertida o aprendizaje invertido está basado en proporcionar a los estudiantes material de aprendizaje, videos, lectura, gráficos, historietas, cómics, noticias, artículos, ¿sí? Material para revisarlo en casa, o sea, como trabajo independiente, ellos van a revisar el material que usted les suministra. Y en clase, aprovechar toda la clase como tal para dedicarle tiempo a las actividades prácticas, a la discusión, a la resolución de problemas, a la realización de ejercicios. Esto supone una ventaja porque el estudiante se va a encontrar en el compromiso de avanzar a través de su propio ritmo y también de aprender a ser autocrítico. Cuando ellos analizan un material por sí solos, debemos irles orientando para que desarrollen esa autocrítica y también sean autónomos en la información que están analizando. ¿Cuál de pronto es el inconveniente con esta metodología? Que el nivel de responsabilidad que los estudiantes tienen frente a su proceso educativo en la actualidad no es el mejor. O sea, el estudiante no está realmente comprometido con las asignaciones académicas que se le hacen en la escuela. Por lo tanto, como ellos no tienen un nivel de compromiso, les da perfectamente igual ir a la institución después de que usted hace una semana le dijo, véase un video que dura 15 minutos, escriba las palabras desconocidas, investigue un poco acerca del tema y traiga sus preguntas a clase para hacer un debate o un conversatorio. Como el nivel de compromiso de los estudiantes está por el piso y el nivel de control y seguimiento y acompañamiento en casa también está por el piso, al estudiante le da igual llegar a clase sin nada. Primero que todo porque él sabe en el fondo que no va a tener consecuencias reales, ¿no? Porque como docente tú estás en la obligación, según el sistema, de propiciarle a ese estudiante las herramientas que sean necesarias para que él supere su proceso de manera óptima. Entonces, si él no trajo la tarea hoy, tú le pones un 1, pero igual no pasa nada porque él puede no traer la tarea la próxima semana, puede tener otro 1 y no pasa nada, porque antes de terminar el periodo tú le tienes que hacer una evaluación que tiene un peso porcentual y si él se copia y la gana, tú le tienes que dolorosamente poner una nota que no se merece, pero además le tienes que hacer una recuperación. Y esa recuperación, si él la gana, por lo menos raspado en la nota mínima, ya no va a perder la asignatura. Entonces, como no hay un peso, no hay desde el conductivismo no hay un premio castigo para ese tipo de cosas porque siempre hay que estar dándole y dándole y dándole oportunidad al estudiante porque lo que queremos es que avance, que siga, que no sé qué. Pues ajá, esta estrategia suele tener esa particular desventaja. Puede ser de pronto un poco más llevadera con grupos pequeños, con grados pequeños, sexto, séptimo, que quizá tengan un mayor nivel de compromiso en el cumplimiento, pero entonces con ellos hay otro inconveniente, que pese a que hay un nivel de compromiso mayor y el seguimiento y acompañamiento en casa es mejor que en grados décimo, undécimo, noveno, hay un limitante y es que al ser niños pequeños, usted le dice investigue y ellos lo que hacen es preguntarle a Google y copian y pegan lo primero que encuentren.
Y el problema no es que copien y peguen lo primero que encuentren, sino que no se toman el tiempo de leer y analizar, ¿vale? Pero al menos van a llevar información a clase y con esa información pues uno puede trabajar, ¿no? Sería una manera de hacer que esto funcione. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Antes de una clase sobre la revolución industrial, los estudiantes ven un video en casa que presenta los conceptos clave y los cambios socioeconómicos ocurridos durante ese periodo. En clase se dedica el tiempo a discutir los ejemplos específicos, eh, analizar datos y debatir las consecuencias históricas de ese tema que abordaron. Bueno, tenemos también aquí un video que nos apoya el tema. Seguimos. Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud con esta metodología. Realmente hay que saber gestionar correctamente los procesos para poderla aplicar, pero no está de más experimentar un poco con ella. Yo no soy muy partidaria de utilizarla por todas esas cositas que les comenté y también por la parte de la carga académica para la casa. Casi no me gusta. Siento que los chicos deberían utilizar también su tiempo libre en otras cosas. Eso es una opinión compartida, dividida, polémica, porque hay papás que les gusta que ellos estén ocupados haciendo tareas, como hay otros papás que se quejan porque tienen mucho que hacer, pero yo soy partidaria de que ellos tengan tiempo para otras actividades siempre y cuando los papitos sepan orientarlos, que vayan al fútbol, que los inscriban a clases de pintura, de canto, de cerámica, de acordeón, de patinaje, de taekwondo, de alguna cosa que les ayude a quemar energía y además a desarrollar otras habilidades que no estén atadas a la escuela. Entonces, ajá. Entonces, ajá. Bueno, aprendizaje basado en problemas. Suele ser confundido con el aprendizaje basado en proyectos, pero en este caso puede darse que la iniciativa o el problema o la situación a resolver sea planteada por el docente, ¿sí? De manera hipotética. Ahora, puede también ser algo de manera real, de tipo real, que se vaya a intervenir, pero entonces tiene como una secuenciación. Por ejemplo, se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al análisis del problema que ellos hacen, se da el aprendizaje de la información que está asociado a ese problema, o sea, se desarrolla, normalmente tiene que ir asociado a un eje temático igualmente, para dar cumplimiento al currículo, y se resuelve el problema o se identifican nuevos problemas a partir del problema planteado y se repite el ciclo. Desde el estudiante, ellos analizan y describen los factores implicados en el problema presentado, realizan una discusión inicial de manera grupal, que saben, que necesitan saber acerca de la situación, luego pasan a una fase de estudio independiente o individual, en el que utilizan variadas fuentes e integración de conocimientos, hacen una integración de conocimientos, o sea, una discusión final en grupo, para lograr una mejor comprensión del tema, de la solución que se plantea para el problema y se repite el ciclo. Por acá tenemos un ejemplo y es que los estudiantes de ciencias naturales reciben un problema relacionado con la contaminación del agua de su comunidad. Ellos deben investigar las posibles fuentes de contaminación, analizar los efectos en la salud y el medio ambiente y proponer soluciones para abordar la problemática.
Obviamente todo eso lleva una secuencia de actividades que son estratégicamente programadas, porque incluso para utilizar estas metodologías, las estrategias de aprendizaje deben ser utilizadas para que todo salga, digamos, de la manera planificada, correctamente ejecutado. Dice el profe Moisés, el deporte, arte y cultura, que se distraigan y salgan un rato de la presión. Exactamente, totalmente de acuerdo, dice el profe. Exactamente, claramente. Aquí tenemos también una proyección del aprendizaje basado en problemas. Bueno, vamos a ver, ya nos quedan poquitos que abordar para pasar con la actividad del día de hoy. Técnica de pregunta guiada. Bueno, esto básicamente lo utilizamos todos, aunque la intención sería darle una perspectiva un poco más crítica a las preguntas que se planteen, en dado caso que de pronto sean muy amplias o muy vagas las preguntas o no estén adaptadas para lo que realmente queremos que el estudiante piense antes de responder. La técnica de preguntas guiadas consiste en realizar preguntas abiertas y de tipo reflexivo que le permitan al estudiante reflexionar acerca del tema que se está abordando de manera crítica, de asociar ese tema con otras temáticas que ya haya visto, con aspectos del entorno, plantear su postura acerca del tema y también desarrollar un poco su pensamiento independiente para orientar al estudiante hacia el descubrimiento y la comprensión profunda de las cosas que se le plantean. Por ejemplo, después de leer un artículo sobre el cambio climático, el profesor les pregunta acerca de cuáles creen que son las causas principales del cambio climático, según el documento, cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas locales, para relacionarlo con el contexto, y qué acciones individuales podemos tomar para reducir nuestra huella de carbono desde la parte propositiva y la capacidad creativa del estudiante. Y llegamos a un punto de el aprendizaje basado en competencias que también me gusta mucho. Permítanme un segundo y reviso si si tengo. No. Estaba buscando un documento más interesante que leí el otro día, que me lo encontré por casualidad y pensé que lo había guardado, pero no. Entonces, el aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje basado en competencias, que también es uno de los más, digamos, revolucionarios, de los más actuales, de los más utilizados en estos últimos tiempos de las pedagogías del siglo XXI, está centrado en el desarrollo de competencias claves que son relevantes para la vida personal, para la vida académica y para la vida profesional de los estudiantes. Estas competencias suelen ir más allá del aprendizaje académico tradicional, es decir, que no solamente, eh, no solamente se busca que el estudiante desarrolle como tal el contenido de la asignatura y ni siquiera se busca propiciar solamente el aprendizaje significativo, sino que esa contextualización de la que se habla tanto en la educación actual pueda llevarse a la realidad, que el estudiante pueda tener la capacidad de evidenciar, como de poner una pausa en un momento determinado de una situación del día y poder analizar si realmente posee las competencias para solucionar o resolver esa situación que se le está presentando en ese momento.
Y con esto no estamos hablando de solamente problemas, como les solemos llamar, sino que hay situaciones X que requieren unas competencias claves. Por ejemplo, una persona que no tenga autocontrol sobre sus emociones, jugando, va a tropezar, o tropieza a un compañero y hace que se caiga, que tenga un golpe fuerte y el compañero se rompe la cabeza, no lo quiera Dios. Entonces, la reacción del otro compañero que lo tumbó jugando, sin querer queriendo, sin culpa, porque no midió de pronto su fuerza, el peligro del momento. Si ese chico no tiene desarrolladas sus cuestiones, su manejo de emociones, no sabemos cómo puede reaccionar. Pueda que salga corriendo, se ponga a gritar, que está ahí en llanto también por el sentimiento de culpa, por el miedo, por... Ahora, no estamos diciendo que vamos a crear seres totalmente estoicos sin la capacidad de procesar las emociones del momento, sino que sepan manejar las emociones, ¿sí? Porque eso va a ser una situación de estrés y el hecho de que él llore, se desespere y no sé qué, también va a hacer que el otro se asuste porque lo que le pasó va a creer que es muy grave, se va a preocupar, ahora mi mamá me va a regañar, estoy manchando la camisa, ¿qué le voy a decir a mi mamá? No sé qué. Entonces aquí él también va a entrar en esa situación como compleja. Y situaciones tan elementales como esa que le puede ocurrir a un niño en cualquier día de su vida son un ejemplo de que si ellos tienen o no las competencias para poder afrontar situaciones del día a día. Entonces, vamos a abordar el concepto de competencia. Esto es simplemente un ejemplo cotidiano, pero suelen asociarse las competencias a ámbitos un poco más formales, porque en su momento estas fueron introducidas al lenguaje pedagógico porque se creía que solamente servían para desarrollar habilidades que tenían que ver con el contexto laboral. Entonces, a través del tiempo, se fue evidenciando que eso fue cambiando. Bien, entonces aquí tenemos una tabla en la que observamos el concepto de competencia desde el año 92 hasta el año 2010 aproximadamente, que era la comparativa del documento. Y eso es más o menos un lapso de 18 años. Vamos a evidenciar en 18 años qué tanto cambió el contexto, el concepto de competencia eh, en ese periodo de tiempo. Ok. Entonces, en el 92, miren lo que decía. Déjenme poner por aquí el punterito un momento. Una competencia es el grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados a la profesión en todas las situaciones que se puedan confrontar en el ejercicio de la práctica profesional, asociados a la profesión. Y se hablaba de conocimientos, habilidades y buen juicio, o sea que también se exigía una capacidad de raciocinio para que el concepto de competencia aplicara en un individuo y consideráramos a ese individuo competente en algo, en su campo profesional. Vamos a ver, eso fue en la década de los 90. Vamos a ver en la década del 2000 cómo cambia eso. Habilidad respecto, ya se habla de una habilidad, no del grado de utilización, sino de una habilidad. Respecto a un dominio básico, pero sobre todo implica regulación, monitorización y capacidad de iniciativa en el uso y desarrollo de dicha habilidad. O sea, yo debo poseer una habilidad en algo para ser competente, debo dominarla de manera básica, pero además de eso, debo saber regularla, esa habilidad junto con todo lo que conlleva, saber monitorizarla, hacerle seguimiento y tener iniciativa en el desarrollo de esa habilidad. Bueno, vamos a ver cómo esto avanzó para la década del 2010.
Actuaciones integrales, miren, ya empezamos a utilizar la palabra integral para identificar, ojo, interpretar, ojo, argumentar, ojo, y resolver. ¿Qué cosa? Problemas. Identifico, lo veo, lo identifico. Lo interpreto, lo analizo, evidencio qué está pasando. Argumento, defiendo mi postura, planteo una posición, planteo incluso interrogantes, argumento y resuelvo. ¿Qué cosa? Problemas. Con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes. Ser, hacer y conocer, que es el mismo saber. Entonces, ahí llegamos al punto en el que sabemos que cualquier individuo al día de hoy que se considere competente debe saber, al menos debe tener un grado de conocimiento general sobre cómo abordar situaciones comunes, cotidianas. Debe tener un conocimiento general sobre lo que tenga que ver con su área de labor y debe tener un conocimiento general sobre la parte conductual, comportamental, actitudinal de los individuos, de sí mismo y de los demás. Ahora bien, ¿cuáles serían esas competencias que ustedes consideran que son claves en el siglo XXI? Que usted diga que no le pueden faltar a ningún individuo. Pregunta, ¿cuáles son las competencias que usted considera que son claves que no le pueden faltar a ningún individuo ahorita en el siglo XXI, en nuestro contexto actual? Pregunta, vamos a responderla en el chat. ¿Cuáles son esas competencias que ustedes consideran esenciales en el siglo XXI? Nadie. I knew I was Competencias underwater. que consideramos I claves just didn't realize I en el was siglo this XXI. underwater. Tecnológicas. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Competencias tecnológicas. Manejo de la tecnología. Competencias tecnológicas. Ojo, 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 ojo. Las competencias tecnológicas son necesarias, pero miren lo que pasó cuando yo hice la pregunta, ¿qué fue lo primero que se nos vino a la mente? Manejo del inglés. ¿Qué más consideran relevante que un individuo en que un individuo debe ser competente en este mundo actual? Ya dijeron competencias tecnológicas o manejo de la tecnología, manejo del inglés, trabajo en equipo y colaboración, autorregulación, creatividad con énfasis, manejo de grupo, pensamiento crítico,
Competencias comportamentales y conductuales, claro que sí. Responsabilidad, más que una competencia, es un valor. Aprendizaje continuo. Habilidades sociales, muy bien. Influyentes, claro que sí. Comunicación efectiva y asertiva, muy bien, claro que sí. Enseñanza, aprendizaje, manejo de resolución de conflictos, adaptabilidad, finanzas y presupuestos. Competencias comportamentales, cognitivas, tecnológicas, trabajo en equipo, prospectivas, funcionales, conocimiento de sí mismo y de sus habilidades, capacitado para vivir en comunidad. Bueno, entonces, cuando hablamos de esas competencias del siglo XXI, que son clave, que son fundamentales para que cualquier individuo sobreviva en este mundo actual, tenemos que hablar de, primero que todo, competencias cognitivas, ¿verdad? El saber obviamente nos permite eh, conectarnos con el mundo, nos permite tener material para interactuar. Entonces, las competencias cognitivas y del pensamiento crítico nos permiten, a su vez, al tener conocimiento, vamos a tener también em, por iniciativa individual, ¿no? Porque hay gente que tiene conocimiento que no tiene sentido común, ya eso sí es una falla en la Matrix, pero por lógica se piensa que un individuo que conoce, que sabe, que posee gran cantidad de información, desarrolla la habilidad de tener sentido común, ¿cierto? Entonces, esto está. Esas competencias cognitivas y del pensamiento crítico me llevan a desarrollar ahí mismo la habilidad de resolver problemas, ¿sí? De desarrollar mi capacidad para analizar la información que poseo o la información que recibo del medio, cuestionar las fuentes de las que proviene esa información, ¿sí? Porque yo no puedo simplemente actuar de manera a la ligera y deliberadamente, debo ser crítico en ese sentido, por eso hablamos de crítica. Evaluar las fuentes, determinar si es correcto, si no es correcto, si es información válida, si ya fue información verificada, si es confiable, y a partir de allí tomar decisiones informadas, acertadas, ¿sí? Las mismas competencias cognitivas me llevan a desarrollar creatividad porque al tener yo la iniciativa de tomar decisiones, entonces mi cerebro automáticamente debe ser creativo para la toma de decisiones. Entonces, desarrollo también la capacidad de tramitar a través de toda esa información que ya tengo, em, formas creativas de proponer y resolver esas situaciones a las que me estoy enfrentando. También se puede hablar de que las mismas competencias cognitivas me ayudan a desarrollar lo que conocemos como aprendizaje autónomo y adaptabilidad, porque al desarrollar la capacidad de toma de decisiones, de tomar decisiones de manera creativa, también puedo desarrollar la capacidad de aprender a través de las consecuencias positivas o negativas que me traigan esas decisiones que tomé, ¿sí? Y por eso le llamamos aprendizaje autónomo y de adaptarme de manera continua, frecuente, a los cambios que pueda tener mi vida en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, y que sean propiciados por esas decisiones que yo he tomado. Otro aspecto que es crucial son las competencias socioemocionales. Diríamos que estas son primordiales antes de las competencias cognitivas y del desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, hablamos aquí de
la inteligencia emocional, en donde el individuo debe desarrollar habilidades para la gestión de emociones propias y para comprender, porque no solamente es gestionar las emociones propias, ¿sí? Yo puedo tener la capacidad de autorregularme, pero ¿qué pasa si no poseo la capacidad no tengo la capacidad de ser empático y de entender y comprender las emociones del otro, de saber quizá por qué se está sintiendo de X o Y manera, ¿sí? Esa empatía. El trabajo en equipo, que hace parte de las habilidades socioemocionales también. La comunicación clara, efectiva, asertiva, que se le conoce. Comunicarme de manera directa, tanto mis ideas como los conflictos, como las dificultades que poseo, como mis emociones. Lo que nos hace a nosotros diferentes como seres humanos de los animales, porque recordemos que estamos en un mismo reino de la naturaleza. Lo que nos hace a nosotros diferentes de ellos es que nosotros tenemos el lenguaje como medio de comunicación. Ellos quizás se comunican de una u otra forma a través de sonidos, graznidos, gruñidos, gestos, ¿sí? Pero nosotros tenemos el lenguaje. ¿Sí? Y a través de ese lenguaje podemos comunicar cualquier cosa. Si me estoy sintiendo mal, si me estoy sintiendo bien, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si mi postura es en contra, pero aún así respeto lo que tú planteas, si me siento mal con lo que está pasando, si me siento agobiado en una relación ya un poco más íntima, amistosa, amorosa. Las ideas laborales también se pueden comunicar de manera efectiva a través de la comunicación asertiva. Y yo creo que una de las competencias más cruciales dentro de las socioemocionales es la resiliencia y la capacidad de manejar el estrés. Porque tú puedes ser el comunicador asertivo más grande que tú quieras, pero si tú no tienes la capacidad de superar dificultades y de sacar de una situación negativa aprendizaje, una experiencia positiva, te vas a sumir en la miseria en algún momento. Y si tú no tienes la capacidad de manejar el estrés y las situaciones adversas que se presentan y que a veces no están bajo nuestro control directo, créame que la miseria también se va a apoderar de su vida. ¿Sí? Porque esas son habilidades cruciales, competencias cruciales que requiere un individuo en este mundo acelerado en el que vivimos. Y obviamente las competencias digitales que mencionaron son pues elementales en el mundo de hoy, ¿no? El hecho de que tú no seas un analfabeta digital, sí que puedas y tengas la capacidad de gestionar correctamente las herramientas tecnológicas que se utilizan al día de hoy, que sepas utilizar bien tu celular, que sepas utilizar herramientas ofimáticas para realizar alguna actividad relevante a tu trabajo, y que vayas en vanguardia con la tecnología. Por ejemplo, si tú tienes un teléfono celular y se cayó el wifi de la casa y tú no sabes cómo compartirle internet de tu celular a la computadora, requieres aprender, requieres reformular tus competencias digitales, porque eso quiere decir que en cualquier momento te vas a quedar varado porque no tienes conectividad en un lugar X a Wi-Fi. Pudiendo entender que mientras tengas datos en el móvil vas a tener Wi-Fi, porque puedes compartirle datos al dispositivo electrónico, computadora, tablet que tengas, ¿vale? Entonces, habilidades tan elementales como esa te resuelven el día, te salvan la vida. Si tú vas a imprimir, esto me pasó en estos días con una persona cercana. Yo tengo un negocio de papelería
y bueno, es un negocio familiar en realidad, es como una sociedad acá con mi esposo y con mis hermanos. Em, y hay una persona atendiendo allí ese lugar. Entonces, la computadora ya es una computadora que tiene, la que tenemos para facturar es una computadora muy, muy vieja. Es como modelo 2013, 2014, por allá, creo yo. Pero es un Lenovo ThinkPad de esos series, no sé qué, que trae no sé cuántos núcleos y para el tiempo en el que se hizo esa computadora, era súper avanzado para la tecnología del momento. Eso traía sensor de huella, touchpad, traía eh, un botoncito en el medio que es como un mouse, mejor dicho. Y muy, muy rápido, o sea, hasta corría Fortnite en la época de pandemia y ya era viejo. O sea, en pandemia ya ese computador tenía como 7 años de existir. Y bueno, ese computador está ahí. Entonces, como ya está viejito, empezó a tener un sonido raro y era que se estaba quedando sin memoria porque descargaba mucha información de la que la gente venía a imprimir y eso estaba súper lleno y no lo borraban en ningún momento. Entonces, se descargó el WhatsApp web al computador, al escritorio, para tener la aplicación y no tener que esperar tanto tiempo que el WhatsApp web del navegador cargara. Y resulta que este WhatsApp de escritorio consume muchos recursos de la computadora. Y un día se trabó y no quiso abrir. Entonces llegó una persona a la papelería a imprimir un documento y la persona que en ese momento estaba ahí haciendo como auxiliar para atender el lugar, se vio embolatado porque la persona compartió el documento al WhatsApp y como el WhatsApp web no estaba funcionando en la computadora, no supo cómo resolver. Entonces, ojo, si tú tienes una computadora, tienes un archivo en WhatsApp que vas a imprimir, ¿cómo lo pasas a la computadora si la computadora es lo único que está conectado a la impresora a través de cable? ¿Qué tienes que hacer para conectar, para pasar ese documento a la computadora? ¿Cómo lo pasarías? ¿Cómo lo envías a la computadora? Una persona con competencias digitales perfectamente sabe cómo hacer eso, con competencias digitales y tecnológicas, porque eso no es nada del otro mundo. ¿Vio? Elemental, por correo. Selecciono el archivo desde el WhatsApp web, le doy compartir arriba, me voy a Gmail, lo cargo y listo. Y abro el correo en el computador, que eso abre hiper rápido. Gmail abre hiper rápido en la computadora. Entonces, o sea, eso es elemental. Si no sabemos ese tipo de cosas, por Bluetooth, o sea, si no sabemos ese tipo de cosas, no las hemos interiorizado, no hemos procurado gestionar nuestras competencias digitales, es hora de hacerlo, ¿sí? Porque, sí, o sea, profe Mónica, WhatsApp web, lo que pasa es que en el momento no teníamos el WhatsApp web. Entonces, hay otros recursos, el Bluetooth, el correo electrónico, este, y se puede resolver por USB. em, Se puede resolver. El punto es que las competencias digitales son importantes y yo no me puedo hacer el de la vista gorda cuando tenemos un mundo que es totalmente, está digitalizado casi al 80% al día de hoy. ¿Qué otras competencias se requieren? Competencias ciudadanas que nos permiten a nosotros abordar temáticas como la responsabilidad social, como el respeto por el otro, como mi compromiso ambiental con prácticas sostenibles y cuidados del ambiente, como mi compromiso también con mi participación política y la responsabilidad en las decisiones ético-políticas que son cruciales no solamente para mí como individuo, sino para los demás como sociedad, y las competencias para la vida y el trabajo, como la gestión del tiempo, que estas me parecen súper fundamentales y que deberíamos también aprender a desarrollarlas desde la escuela. Gestión del tiempo y organización personal. Vea, una persona que no sabe priorizar tareas, toda la vida va a tener la vida enredada entre excusas y, y mentiras.
Sí, porque el hecho de querer cumplir y no tener el tiempo lo suficientemente organizado y bien gestionado para poder cumplir, en algún momento te va a llevar a decir una mentira piadosa. Entonces, la gestión del tiempo es fundamental. Eh, el emprendimiento y la autonomía económica. Entender que hoy tú no puedes tener un nivel de vida inserto en el consumo tradicional con solo un empleo que te genere un ingreso mínimo. O sea, con eso no vas a conseguir una vida, vas a conseguir una vida medianamente digna, pero no vas a conseguir una vida inserta en el consumo como la que cualquier individuo de hoy pretende tener, pagando plan de teléfono, cambiando de teléfono cada año y medio, cada 2 años, que salga un teléfono nuevo, teniendo audífonos Bluetooth, comprándote reloj inteligente, utilizando zapatos de marca, teniendo más de 5 o 6 pares de zapatos para poder combinar los outfits, teniendo una moto de categoría media-baja, salir todos los fines de semana, sea de rumba, sea de paseo, sea hacer brunch, sea hacer lunch, sea hacer picnic, sea pasear al río, sea ir a la playa, sea comer en la calle y en restaurantes todo el tiempo, sea celebrar los cumpleaños de tus amigos en el restaurante estilo americano donde yo invito pero tú pagas la cena. Ese tipo de cosas que se hacen en el día a día requieren, por eso es importante finanzas y presupuesto. Plataformas Netflix, Spotify, el plan del teléfono, el gimnasio, la ropa del gimnasio, las cositas que se me catea uno por ahí en Shein, en Temu, en Shopee. Todo ese tipo de cosas, más el ahorro, más los planes de viaje. Una persona que pretenda tener un nivel de vida de ese tipo, el maquillaje que es una renta y que no me lo digas a mí que tengo el cabello recogido hoy porque se me acabó la crema de peinar y no me ha dado tiempo de irla a comprar. Las uñas, la queratina para las que se alacian, o sea, las pestañas, todo ese tipo de cosas. A la gente que le gustan los tatuajes en lo que uno invierte. Si te gusta leer los libros que te lees, sean en EPUB o sean en físico. Los masajitos reductores, que mantener una comida balanceada para poder mantener la línea. Todo ese tipo de cosas que requieren una inversión y que no es una inversión bobita, que no es una inversión bobita, que acá hay no que es 3 pesitos, no señor, eso gasta plata. Una persona sin competencias orientadas hacia el manejo de las finanzas y el emprendimiento no se puede insertar en un tipo de vida como esa. Y si lo hace, va a vivir endeudado. Téngalo claro, va a vivir endeudado. Y a eso le vamos a sumar, porque esas son competencias para la vida, a eso le vamos a sumar la capacidad de toma de decisión. Cuando yo puedo ser consciente de qué tipo de decisión puedo tomar. O sea, este tarjetazo que voy a hacer ahora para comprarme 2 repisas que necesito para el lado de mi espejo porque ya no estoy conforme con cómo se ven mis perfumes en la repisa que tengo en el cuarto. eh, Estoy en la posibilidad, o sea, si hago ese tarjetazo, no me voy a descuadrar por 6 meses. ¿Qué tan impulsiva está siendo esa decisión? ¿La puedo tomar o no la puedo tomar? Entonces, ya es tiempo de irte a hacer las uñas, pero ¿sabes qué? No te han pagado. ¿Tienes dinero ahorrado? Sí, pero ese ahorro es con un propósito. Si lo muerdes, ¿estás tomando una decisión correcta? Entonces, competencias también para la vida. Listo, entonces, competencias para el siglo XXI vamos a resumir. Necesitamos competencias cognitivas y del pensamiento crítico, competencias socioemocionales, obviamente competencias digitales, competencias ciudadanas y competencias para la vida y el trabajo. Listo. Ok, okidoki. Entonces, esas competencias se pueden desarrollar en la escuela. Claro que sí. Claro que sí se pueden desarrollar en la escuela. ¿Qué se requiere para desarrollar esas competencias en la escuela a través del aprendizaje basado en competencias? Primero, que el docente las tenga claras. Segundo, que pueda identificar
cómo se pueden desarrollar esas competencias mediante los ejes temáticos que usted va a trabajar. Tercero, que tenga claro que en los objetivos de aprendizaje, lo que vimos que era un componente actitudinal debe estar asociado con ese desarrollo de competencias en el estudiante. Y cuarto, que tenga la capacidad de hacer seguimiento y evaluación, no rigurosamente, sino de una manera llevadera, maleable, moldeable, aceptable, más bien aceptable, a esa adquisición de y desarrollo de competencias. Listo, entonces, características del aprendizaje basado en competencias. Está enfocado en habilidades prácticas. Las competencias son el objetivo principal o hacen parte del objetivo principal. El aprendizaje basado en competencias es activo y es experiencial. Siempre va a conectar al estudiante con algo que él tiene que aprender para resolver una situación cotidiana. La evaluación de las competencias está basada en evidencias, no en el proceso solamente. Tú puedes llevar un buen proceso, ¿sí? Puedes saber sumar, restar, multiplicar, dividir, pero si yo te doy a ti una actividad que se supone que es práctica y tú no me puedes evidenciar que a través de la suma, la resta, la multiplicación y la división, tú sabes cómo manejar dinerillo, sabes cómo tomar una decisión con respecto al dinero en una actividad hipotética que yo te planteé, no hay competencias desarrolladas en esa actividad. Colaboración y trabajo en equipo, que son competencias que se requieren para el trabajo, para la vida, para la sociedad. Y aplicación en contextos reales, que generaliza el propósito del aprendizaje basado en competencias. Si abre el correo es porque tiene internet. Sí, sí, pero estábamos poniendo el ejemplo, era de que alguien iba a imprimir algo que se mandó a WhatsApp, pero no teníamos WhatsApp en el computador porque el computador se troleó. Entonces, que cómo lo podíamos hacer, ya que la computadora está conectada, la impresora está conectada por cable al computador y no por Wi-Fi, porque otra forma es mandar a imprimir directo desde el celular hacia la computadora, pero como no hay una red Wi-Fi permanente, sino que el Wi-Fi es el del computador, el del celular, entonces se conecta a la computadora con cable. Bueno, listo. Y antes de llegar acá, un momento, antes de llegar a esos tipos de evaluación, vamos a mostrarles, permítanme. Bueno, este video ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Aquí tengo todos los videos que son, ya lo vimos, ya lo vimos. Este es el que vamos a ver ahorita. Este es el que vamos a ver ya. Competencias del siglo XXI. Ay, competencias del siglo XXI. Este es el que vamos a observar ahora. Y retos de la educación del siglo XXI. Aquí. Entonces, observamos. Bueno, cositas para pensar y para mañana que realizaremos la actividad, porque obviamente en cuestión de teoría, hoy quedamos plop, también. Vamos a abordar entonces evaluación, que sería lo último para cerrar el plan de clase. Entonces, ese plan de clase que ya usted tiene ahí preparadito, vamos a tenerlo a la mano para la evaluación. Tipos de evaluación que vamos a ver y preparación de una rúbrica de evaluación. Listo, entonces los espero el día de mañana. Eso no nos va a tomar mucho tiempo, bueno, eso nos va a tomar como alrededor de una hora más o menos.
Y tendremos las otras 2 horitas para cerrar lo que les mencioné del módulo número 1, número 3 y número 4, diversidad. eh, ya les comparto el nombre de los módulos que se me va la liebre. Aquí está, diversidad y adaptaciones curriculares y desarrollo profesional y ética en la educación. No se vaya todavía, profe. Bueno, cerramos hasta ahí. Hoy les voy a robar hoy 9 minuticos. Nos vemos el día de mañana. Cerramos la jornada con casi 100 conectados. Ahorita vi que habían como 106. Excelente día, excelente noche para todos. Recuerden que mañana es nuestro último día. Los espero a todos para este viernes y el cuerpo lo sabe. Con muchísimo gusto. Descansen ustedes también. Banco de recursos, listo, vamos con el banco de recursos. Me encanta la gente que me recuerda cosas. Videos de apoyo, este no es. Habilidades digitales. Banco de recursos, aquí está. Y les voy a enviar un PDF que habla de gamificación y juego. Listo, ahí se los envié. Enviado, enviado. Bueno, bendiciones para todos. Claro que sí, ahora sí me despido, que tengan excelente noche. I love you much. No lo veo, claro que sí, ya está en el grupo. Sí, ya cargó. Bueno, les envío corazoncitos. Chao. Chao, chao. Efra.